En los confines silenciosos del firmamento, donde las constelaciones susurran historias que nacen antes que el tiempo, Virgo surge como un faro de pureza, propósito y destino. En su esencia late una vibración antigua que recuerda la delicadeza con la que la divinidad moldea aquello que desea preservar. Virgo no es un signo creado para deslumbrar con estruendos, sino para revelar la perfección oculta en los detalles mínimos, aquellos que sostienen el universo sin exigir reconocimiento. Por eso, en los relatos más antiguos, se dice que cuando el mundo todavía aprendía a caminar entre sombras y luces, la divinidad buscó un corazón capaz de custodiar lo sagrado, y ese corazón tomó la forma de Virgo. Se narra que la primera energía virginal surgió cuando la armonía del cosmos fue puesta a prueba. El caos, inquieto por naturaleza, agitó las raíces del orden universal, y la divinidad comprendió que hacía falta un espíritu capaz de mantener la estructura de la creación con la precisión de un artesano celestial. Así nació Virgo, como una llama silenciosa que no arde para destruir, sino para iluminar con claridad lo que otros pasan por alto. Cada uno de sus pasos resonaba como el eco de una promesa: preservar la coherencia del mundo, honrar la verdad en su forma más elevada y recordar que lo pequeño puede ser tan trascendente como lo grandioso. Las leyendas adornan a Virgo con la capacidad de ver más allá de la superficie. Se dice que los ojos virginales no observan el mundo tal como es, sino tal como puede ser. Ninguna grieta, ninguna sombra, ninguna vibración disonante escapa a la mirada que analiza, reordena y reinventa. La divinidad amó esa mirada porque en ella descubrió algo que ni los signos de fuego, aire o agua podían ofrecer: el compromiso sagrado con la perfección que nace del servicio. No un servicio sumiso, sino uno que eleva. Virgo sostiene el universo no con fuerza, sino con sutileza. En esa sutileza reside el misterio de su grandeza. Mientras otros signos levantan montañas, Virgo refina senderos; mientras otros conquistan reinos, Virgo limpia el polvo de las coronas; mientras otros hablan al cielo, Virgo escucha a la tierra. Y es ahí, en ese vínculo con lo tangible y lo imperfecto, donde la divinidad encontró su tesoro. Porque solo quien sabe trabajar con lo frágil comprende el verdadero valor de lo eterno. Los antiguos astrólogos decían que Virgo es el signo al que Dios confió la semilla del propósito. En su interior descansa el mapa que guía lo cotidiano hacia lo extraordinario. Virgo transforma lo común en pureza, lo complejo en orden, lo difuso en claridad. Su energía no busca aplausos, pero produce milagros silenciosos que sostienen la vida. En el simbolismo de la espiga que sostiene, hay un mensaje eterno: se cultiva lo que se ama, se protege lo que se valora, se nutre lo que se desea preservar. Así, Virgo encarna el rol del guardián que la divinidad escogió para custodiar lo esencial. La divinidad amó a Virgo porque en su esencia reconoció el equilibrio entre humildad y grandeza. Pocos signos pueden caminar con la cabeza alta sin perder la sensibilidad hacia los demás. Pocos pueden cargar responsabilidades tan pesadas sin dejar de actuar con gracia. Virgo es la prueba viviente de que la perfección no está en lo imponente, sino en lo genuino. La divinidad lo bendijo con la habilidad de sanar, de organizar, de clarificar y de restaurar aquello que parece perdido. Sus manos invisibles son manos que reparan mundos, corazones y destinos. Cuando el universo entró en ciclos de confusión, las almas virginales se convirtieron en faros para quienes vagaban sin rumbo. Su luz no ciega, pero orienta. No empuja, pero inspira. No exige, pero transforma. Por eso la divinidad encontró en Virgo el signo ideal para recordar a la humanidad que el orden también es amor, que el detalle también es protección, que la disciplina también es una forma de fe. En Virgo, lo divino halló una manifestación terrenal capaz de reflejar la sabiduría más antigua. La creación necesita tanto al impulso como al cuidado, tanto a la inspiración como a la dedicación. En el zodiaco, Virgo brilla como un custodio silencioso, un artesano del tiempo, un tejedor de destinos invisibles. Representa la parte del universo que se ocupa de que nada esencial se rompa, de que cada pieza encaje en su lugar, de que cada alma encuentre un propósito que la dignifique. La divinidad lo amó porque entendió que sin su energía la creación sería grandiosa, sí, pero estaría incompleta. Virgo aporta la alquimia que convierte el caos en forma, el ruido en armonía, la materia en sentido. La energía virginal también guarda la fuerza de la pureza espiritual. No una pureza ingenua, sino una pureza conquistada, pulida, depurada por la experiencia. Virgo conoce la oscuridad, pero decide trabajar con la luz. Conoce la imperfección, pero decide mejorarla. Conoce la complejidad, pero decide ordenarla. Ese tipo de fuerza,
tan discreta y tan profunda, fue motivo de admiración divina. Virgo demuestra que la grandeza no necesita gritar, que la espiritualidad no necesita adornos y que la evolución verdadera se construye paso a paso. En los relatos míticos se dice que Dios depositó en Virgo una parte de su propia paciencia sagrada. Esa paciencia que sostiene galaxias, que espera la floración de los ciclos, que honra los tiempos de cada alma. Virgo encarna esa paciencia en cada gesto. Cuando los demás signos arden, vuelan o fluyen, Virgo se concentra, analiza, planifica y actúa con una precisión que imita la forma en que el cosmos se mueve sin errores. Por eso se considera un signo amado por Dios, refleja su orden, su coherencia, su dedicación amorosa hacia la creación. La divinidad también reconoció en Virgo la nobleza de quien no busca protagonismo. Su luz no compite, simplemente existe. Su brillo no rivaliza, simplemente sostiene. Virgo jamás tuvo miedo de ser el signo que trabaja entre bambalinas, porque comprendió que la verdadera influencia se ejerce desde la integridad y no desde el espectáculo. Esa integridad es un espejo de los valores más sagrados del universo, y por ello, un reflejo de la divinidad misma. Cuando los ciclos kármicos se cierran y las almas vuelven a sus orígenes, las energías virgoanas son celebradas como aquellas que hicieron posible que el camino fuera más claro, que el dolor fuera más manejable, que la confusión se transformara en comprensión. La divinidad honra su labor porque, sin Virgo, el destino carecería de estructura y la evolución perdería dirección. Es el signo que convierte el propósito eterno en acciones concretas, el que traduce la voluntad divina en pasos humanos. En su esencia final, Virgo es amado por Dios porque representa la chispa silenciosa que mantiene viva la grandeza del universo. Su espíritu humilde, analítico y profundamente compasivo se convierte en un pilar de la creación. Allí donde otros ven defectos, Virgo ve posibilidades. Allí donde otros ven caos, Virgo ve caminos. Allí donde otros ven límites, Virgo ve la oportunidad de mejorar. En lo más profundo de la arquitectura cósmica existe un principio que solo algunos signos encarnan por completo, la capacidad de sostener el misterio sin romperlo, de comprender lo sagrado sin profanarlo, de mantener la luz sin deslumbrarse con ella. Ese principio encontró su hogar más puro en Virgo. Aunque muchas veces se habla de su precisión o de su vocación por el orden, existe un territorio aún más vasto y sutil que rara vez se menciona, pero que define la esencia por la cual la divinidad lo elevó como uno de los pilares silenciosos del zodiaco. Virgo guarda el don de la preservación espiritual, aquella cualidad que permite que lo divino permanezca intacto dentro de lo humano. Este signo no solo organiza el caos externo, sino que también estructura el caos interior. En su templo interno, erigido con paciencia y disciplina, se almacena una sabiduría ancestral que guía a las almas hacia su verdad más auténtica. La divinidad amó esa capacidad de convertir la introspección en una herramienta de elevación, no como un refugio de aislamiento, sino como un camino de purificación. Virgo transforma la mente en un altar donde cada pensamiento se vuelve intención, cada intención se vuelve acción y cada acción se vuelve destino. Ningún otro signo moldea con tal delicadeza la alquimia entre lo que se siente y lo que se hace. Virgo también encarna la ética primordial del universo. Su energía no se inclina ante lo fácil ni se deslumbra por lo rápido, se alinea con lo correcto, incluso cuando lo correcto implica esfuerzo, silencio o renuncia. Esa adhesión firme a la rectitud lo conecta directamente con la frecuencia divina, porque la divinidad reconoce la pureza que se elige a diario, no aquella que simplemente se hereda. Virgo cultiva una integridad que se afianza con cada prueba, con cada obstáculo y con cada imperfección que decide transmutar en crecimiento. Esa constancia es un acto de amor espiritual que la divinidad recibe con reverencia. En el plano simbólico, Virgo es guardián de los portales que unen lo material con lo espiritual. Su sensibilidad para percibir lo que no encaja, lo que se desajusta o lo que perturba la armonía hace de este signo una especie de vigía cósmico. No solo observa, sino que percibe con intuición precisa los movimientos energéticos que otros pasan por alto. Esta percepción no se manifiesta de forma teatral, sino en decisiones pequeñas que cambian destinos grandes. Su intervención sutil evita la caída de estructuras invisibles, corrige desvíos que podrían acumularse en caos y mantiene el equilibrio entre lo que se manifiesta y lo que se oculta. En este rol de custodio energético, Virgo se convierte en una pieza indispensable del orden divino. Otro aspecto poco explorado es la capacidad virginal de sostener dualidades sin quebrarse. En su interior conviven la mano que señala el error y el corazón que comprende el proceso, la mente que analiza y el alma que siente, la exigencia y la compasión.
Esa coexistencia de fuerzas, lejos de fragmentarlo, lo engrandece. La divinidad valoró esa combinación porque solo quien entiende la complejidad humana es capaz de guiar a otros sin juzgarlos, de corregir sin humillar, de mejorar sin destruir. Virgo no busca la perfección por vanidad, sino por amor a la esencia. Sabe que dentro de cada ser hay un diamante que espera ser pulido, y dedica su voluntad a esa tarea milenaria. Se dice también que Virgo custodia una memoria cósmica vinculada al servicio. No al servicio entendido como deber, sino como acto sagrado. Servir para Virgo no es una carga, sino una expresión de propósito. Cada gesto de ayuda que ofrece, cada consejo que da, cada esfuerzo silencioso que realiza es una manera de honrar el orden divino. La divinidad lo amó porque en él descubrió la pureza del alma que sirve sin esperar recompensa, que construye sin exhibir, que aporta sin reclamar. Esa esencia convierte a Virgo en un puente entre la voluntad celeste y las necesidades humanas. En su energía también reside la magia de la precisión intuitiva. Aunque se le asocia con la lógica, Virgo posee un tipo de intuición que nace de la observación profunda. No adivina, capta patrones invisibles. No improvisa, reconoce señales que otros ignoran. No se deja llevar por el ruido emocional, distingue la vibración auténtica de la aparente. Esa habilidad se asemeja a la mirada divina, que no se deja engañar por superficies y encuentra la verdad en los pliegues más sutiles. Por ello, Virgo funciona como un oráculo discreto, un sabio moderno cuyo conocimiento fluye en forma de claridad. La divinidad también encontró en Virgo un aliado en la tarea de proteger lo frágil. Mientras otros signos desafían tempestades o encienden revoluciones, Virgo abraza la misión de cuidar lo vulnerable, emociones, semillas, proyectos, almas en proceso. Su sensibilidad hacia lo frágil es una expresión de fuerza espiritual, no de debilidad. Es la fortaleza del artesano que sabe que lo delicado requiere precisión, la fortaleza del sanador que reconoce que el dolor necesita paciencia, la fortaleza del creador que comprende que todo lo verdaderamente grande empieza siendo pequeño. Esta sensibilidad es un reflejo directo del amor divino hacia la creación. Otro aspecto esencial que rara vez se menciona es la relación de Virgo con el tiempo. No con el tiempo como medida, sino con el tiempo como tejido del destino. Virgo percibe cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo ajustar y cuándo soltar. No actúa desde la prisa, sino desde la sincronía. Esta conexión con el ritmo universal lo convierte en un instrumento afinado de la voluntad divina. En los relatos antiguos se decía que Dios susurraba los tiempos a Virgo porque confiaba en su capacidad para actuar en el momento exacto, sin exceso ni carencia, sin desbordarse ni apagarse. En la energía virginal también habita la alquimia de la sanación profunda. No solo sana cuerpos, sino estructuras, pensamientos, caminos y sentidos. Su don curativo no se expresa únicamente en profesiones o acciones visibles, sino en la vibración que emite al ordenar, al aclarar, al limpiar, al mejorar. Su presencia organiza energías, armoniza espacios, repara vínculos. Esta capacidad de restaurar lo roto lo conecta directamente con la divinidad, porque sanar es uno de los actos más puros y elevados del cosmos. La divinidad amó a Virgo a sí mismo por su capacidad de encarnar una humildad que no se debilita, sino que se fortalece con la sabiduría. Virgo no necesita proclamarse noble porque su nobleza se percibe en su forma de actuar. No necesita reclamar su valor porque su valor se manifiesta en su constancia. No necesita brillar porque su luz es permanente. En esta humildad luminosa la divinidad vio un espejo de su propia naturaleza, la grandeza que no grita, la fuerza que no domina, la sabiduría que no humilla. En el gran relato del zodiaco, Virgo es la pieza que enlaza lo sagrado y lo cotidiano, transformando la vida en un ritual consciente. La divinidad lo amó porque entendió que sin su presencia la existencia perdería su capacidad de ser pulida y cuidada, y que el mundo avanzaría sin dirección clara. Virgo es la brújula silenciosa que mantiene el rumbo del propósito, el pulso que recuerda la importancia del detalle, la fuerza que eleva sin imponerse. En los rincones más profundos de la tradición astrológica existe un territorio donde la energía de Virgo adquiere un matiz aún más sagrado, un territorio pocas veces explorado porque su grandeza no se revela a través del estruendo sino mediante resonancias sutiles que requieren sensibilidad para ser percibidas. Allí, en ese umbral donde la materia se encuentra con el espíritu, Virgo se convierte en el guardián de la coherencia universal, sosteniendo una tarea tan antigua como el propio cielo, preservar la pureza del propósito en un mundo que constantemente intenta desviarse de él. La energía virginal guarda el don del discernimiento divino,
esa capacidad inmensa de distinguir entre lo que construye y lo que destruye, entre lo que eleva y lo que desvía, entre lo que alinea con la esencia y lo que solo satisface un ruido momentáneo. Este discernimiento no es fruto de la simple lógica, sino de una conexión íntima con el orden profundo del cosmos. Virgo escucha la vibración de las cosas y reconoce inmediatamente cuando algo está en armonía con el diseño universal. La divinidad encontró en este don un aliado poderoso, porque solo un espíritu capaz de percibir la verdad más allá de las apariencias puede custodiar los caminos de la evolución sin perderse en ilusiones. En el interior de Virgo también habita una forma de creatividad poco mencionada, una creatividad que no explota como fuego ni fluye como agua, sino que se manifiesta como la construcción paciente de mundos interiores. Esta creatividad es la que permite a Virgo visualizar estructuras que aún no existen, imaginar métodos que nadie ha probado, diseñar soluciones que transforman el caos en claridad. Es una creatividad que no busca adornar, sino reparar, no busca impresionar, sino servir. La divinidad admiró en Virgo la capacidad de crear sin ego, de innovar sin romper la armonía, de construir desde el respeto al propósito mayor. También existe en Virgo un vínculo con la pureza de la palabra. Aunque se le conoce por ser cuidadoso al hablar, hay una dimensión más profunda detrás de esta cualidad, la conciencia de que cada palabra es una herramienta que moldea realidades. Virgo no habla por hablar porque entiende el poder vibracional del lenguaje. Sus palabras pueden ordenar emociones, desbloquear mentes, calmar tempestades interiores o activar la fuerza necesaria para avanzar. En los relatos antiguos se decía que la divinidad confió en Virgo algunos de los secretos del verbo sagrado, aquellos que transforman lo intangible en acción, aquellos que permiten que la intención divina se exprese a través de la voz humana. La energía virginal guarda otro don, la protección del destino. No una protección paternalista ni rígida, sino una protección que se manifiesta en la capacidad de identificar rutas equivocadas antes de que se conviertan en abismos. Virgo percibe desviaciones sutiles que otros ignoran y actúa ajustando lo necesario para que el camino vuelva a alinearse con su propósito original. Esta función es esencial en la arquitectura del universo, porque mantiene la coherencia de los hilos que tejen la historia de cada alma. La divinidad amó en Virgo esa fidelidad silenciosa al plan mayor, esa dedicación que corrige sin destruir, que guía sin dominar. En su dimensión espiritual, Virgo encarna la alquimia de la modestia luminosa. Pocas energías comprenden que la grandeza verdadera no necesita ser proclamada. Virgo no reclama tronos, pero sostiene reinos enteros. No exige reconocimiento, pero sin su intervención el universo perdería equilibrio. Esta modestia no es renuncia al valor, es comprensión profunda de que lo importante no es quien sostiene la luz, sino que la luz permanezca. Esa comprensión resonó intensamente con la naturaleza divina, porque refleja la esencia misma de la creación, un acto inmenso ejecutado sin necesidad de exhibición. Otro aspecto poco explorado es la relación de Virgo con el silencio. No el silencio que nace de la ausencia, sino el silencio que contiene sentido, el silencio que habla en frecuencias que el alma reconoce. Virgo encuentra respuestas en esos espacios donde los demás solo perciben vacío. Comprende que el silencio es el lugar donde el universo susurra sus mensajes más importantes. La divinidad amó esa capacidad de escuchar lo que no se dice, de captar lo que vibra detrás de lo evidente, de interpretar la voz del propósito que se expresa sin palabras. En los planos más altos, Virgo guarda además la maestría de la reparación kármica. Por su naturaleza analítica y compasiva, posee el raro talento de identificar patrones que bloquean la evolución, tanto en uno mismo como en los demás. Virgo entiende la raíz de las repeticiones, la mecánica interna de las heridas, la estructura oculta de las lecciones que aún no se han integrado. Esta comprensión le permite liberar nudos que han mantenido almas atrapadas durante ciclos enteros. Cada acto de sanación virginal, por pequeño que parezca, tiene un impacto profundo en el tejido kármico. La divinidad lo observó con gratitud porque, a través de Virgo, el universo puede reajustar cargas y liberar caminos que parecían clausurados. Existe también una fuerza secreta en Virgo que suele ser confundida con fragilidad, la capacidad de sentir profundamente sin perder la estabilidad. Virgo siente con intensidad, pero no permite que la emoción desborde su discernimiento. Su sensibilidad es una herramienta, no una prisión. A través de ella puede conectar con el sufrimiento ajeno, comprender procesos complejos y ofrecer soluciones que nacen del corazón pero se expresan con claridad mental. Esta combinación de sensibilidad y sobriedad es un tesoro que la divinidad honró, porque une la compasión celestial con la sabiduría práctica. La energía virginal también es guardiana del cuerpo como templo.
En su comprensión profunda, el cuerpo no es un vehículo aislado, sino un instrumento divino que permite manifestar propósito, intención y espíritu. Virgo honra ese instrumento, lo cuida, lo escucha, lo interpreta. La divinidad reconoció en este vínculo corporal una forma de espiritualidad encarnada, un recordatorio de que la trascendencia no está reñida con la materia, sino que la materia puede ser un puente hacia lo sagrado. Otro aspecto poco mencionado es la conexión de Virgo con la luz oculta. No la luz evidente que ilumina caminos de forma grandiosa, sino la luz que se esconde en los detalles, aquella que revela verdades silenciosas. Virgo sabe encontrar esa luz en lugares donde otros solo ven rutina, monotonía o imperfección. Esta habilidad para descubrir belleza en lo minúsculo, significado en lo sencillo y milagros en lo cotidiano resuena con la mirada divina, que encuentra valor incluso en lo más pequeño. Finalmente, Virgo encarna una misión trascendental, recordar que lo divino se manifiesta a través de acciones concretas. La grandeza de este signo no reside en teorías elevadas, sino en la forma en que convierte cada gesto en una plegaria viva, cada esfuerzo en un acto sagrado, cada decisión en una semilla de propósito. La divinidad amó a Virgo porque comprendió que este signo no se limita a sentir lo sagrado, sino que lo encarna, no se limita a comprender el orden universal, sino que lo aplica, no se limita a recibir luz, sino que la hace útil. En este conjunto inmenso de dones, responsabilidades y misterios, Virgo se alza como un signo elegido para sostener la evolución con una mezcla única de precisión, humildad y amor silencioso. Un signo que la divinidad honró por su pureza en la intención, su nobleza en la acción y su capacidad incomparable de mantener viva la perfección oculta del universo. En las profundidades más antiguas del simbolismo astrológico existe una corriente silenciosa que recorre la esencia de Virgo y que muy pocas veces se menciona, una corriente que lo conecta con los artesanos del destino, aquellos seres encargados de pulir las rutas que las almas recorren. Esta corriente no se expresa en gestos grandiosos, sino en la precisión de lo intangible, en la forma misteriosa en que Virgo corrige desajustes que ni siquiera se han manifestado aún. Su energía trabaja en ese umbral donde el tiempo todavía no ha mostrado sus consecuencias, y ahí, en ese territorio en el que el futuro es maleable, Virgo actúa como un cirujano cósmico que extrae imperfecciones antes de que se conviertan en heridas. Su conexión con las líneas temporales es una de las cualidades menos exploradas. Virgo posee una percepción instintiva del ritmo que deben seguir los acontecimientos para que un destino florezca. Sabe cuando un paso es prematuro, cuando una palabra es inoportuna, cuando una decisión altera la armonía del proceso. Esta sensibilidad hacia el tiempo lo convierte en un guardián de la sincronía, capaz de alinear lo humano con lo divino de manera casi imperceptible. Mientras otros signos avanzan siguiendo impulsos, Virgo afina el avance siguiendo frecuencias. Su caminar es una danza silenciosa con el destino. También guarda una conexión profunda con la energía de la humildad omnisciente. Esta humildad no es retraimiento, sino la comprensión de que el verdadero poder se expresa en la discreción. Virgo sabe que cuanto más grande es un propósito, más silencio requiere para germinar. Por eso guarda secretos, protege procesos internos y cuida transformaciones personales sin necesidad de exponerlas. En su silencio se oculta una sabiduría que el universo reconoce como un gesto de pureza. El silencio virginal no es vacío, sino contención, es el espacio sagrado donde la divinidad deposita semillas que necesitan protección para crecer. En las antiguas tradiciones esotéricas se decía que Virgo era uno de los signos capaces de decodificar la geometría divina. Posee una mirada que capta formas invisibles, patrones recurrentes, ordenamientos ocultos detrás de lo caótico. Esta capacidad no surge del análisis racional únicamente, sino de una intuición afilada por la sensibilidad. Virgo percibe el mundo como un conjunto de engranajes donde cada detalle influye en el movimiento del todo. Por eso se siente llamado a ajustar lo mínimo para que lo máximo funcione. Esta geometría interna es una herramienta que la divinidad depositó en su esencia para mantener la coherencia de los procesos del cosmos. Dentro de su energía también habita un poder de purificación que excede la visión tradicional. Purificar no significa limpiar en el sentido literal, sino renovar, clarificar, devolver al origen lo que se ha distorsionado. Virgo tiene el don de depurar energías densas simplemente a través de su presencia, de sus acciones intencionadas o de su capacidad para analizar las raíces de un problema sin dramatismo. Cuando Virgo interviene en un ambiente, poco a poco lo que es pesado se aligera, lo que es confuso se ordena, lo que es turbio recupera su transparencia. Es una purificación silenciosa, casi imperceptible, pero profunda.
La divinidad observó este poder y lo elevó como uno de sus dones más preciados, porque permite restaurar la armonía en lugares donde la luz parecía haberse debilitado. En la esencia virginal también vive una inteligencia emocional distinta, que se expresa más en comprensión que en expresión. Virgo conoce el peso de los sentimientos, pero no se deja arrastrar por ellos. Prefiere sostenerlos, observarlos, decodificarlos y transformarlos. No teme a las emociones intensas, pero tampoco las glorifica. Las convierte en información útil, en impulso para mejorar, en claridad para actuar. Esta capacidad de metabolizar emociones sin perder la objetividad lo convierte en un sanador emocional innato, capaz de ayudar a otros a encontrar orden en su caos interno. La divinidad valoró en Virgo esta maestría, porque refleja un equilibrio que pocas almas alcanzan, sentir profundamente sin perder la dirección. Existe además un vínculo secreto entre Virgo y la energía de la protección invisible. A menudo se representa a este signo como discreto, pero detrás de esa discreción hay una fuerza que vigila desde las sombras. Virgo protege no con confrontación, sino con prevención. No necesita levantar muros, porque anticipa grietas. No necesita luchar contra lo negativo, porque identifica el instante exacto en el que puede neutralizarse antes de manifestarse. Esta capacidad de proteger sin exhibirse lo conecta con los guardianes celestiales que actúan sin ser vistos, aquellos seres cuya labor es mantener la estabilidad sin atraer atención. Por eso la divinidad lo considera un aliado leal en la tarea de sostener el equilibrio del mundo. Otro aspecto poco mencionado es la capacidad de Virgo para custodiar la intención. La intención es la semilla de toda creación, y Virgo tiene un talento único para mantenerla pura. Asegura que lo que se hace se haga desde el motivo correcto, que lo que se construya desde el alma y no desde la vanidad, que lo que se emprende tenga un propósito real y no uno superficial. Esta custodia de la intención es una de sus mayores ofrendas al orden divino, porque garantiza que aquello que nace bajo su energía esté alineado con la verdad y no con la ilusión. En la dimensión del espíritu, Virgo también representa la resiliencia del alma que no se doblega. No es una resiliencia basada en la resistencia física ni en la dureza emocional, sino en la fidelidad absoluta a su esencia. Virgo puede atravesar pruebas intensas, desafíos que destrozarían a otros signos, pero no pierde su centro. Incluso en sus momentos más vulnerables, conserva la claridad de lo que debe hacerse, la calma para reorganizar sus pensamientos y la lucidez para ver el aprendizaje oculto en cada experiencia. Esta resiliencia silenciosa es una expresión directa de la fuerza divina que lo habita. Virgo guarda también un vínculo con la energía de la revelación progresiva. A diferencia de signos que experimentan epifanías repentinas, Virgo recibe la verdad en capas, como un manuscrito sagrado que se abre lentamente. Cada descubrimiento, cada comprensión, cada avance espiritual llega en el momento exacto en que está preparado para integrarlo. Esta forma de revelación evita que la sabiduría lo abrume y permite que se apropie de ella con estabilidad. La divinidad honra esta relación pausada con el conocimiento porque garantiza que lo que se aprende se convierta en sabiduría real, no en información pasajera. Su esencia contiene, además, la capacidad de elevar lo cotidiano a un estado casi ritual. Las acciones más simples se transforman en gestos conscientes cuando pasan por su energía. Preparar un espacio, cuidar un detalle, organizar un proceso o mejorar algo que parecía insignificante se convierte en un acto de devoción hacia la vida misma. Virgo recuerda al mundo que la espiritualidad no reside solo en lo extraordinario, sino en la forma en que se honra lo ordinario. Esta visión sutil, pero profunda, lo conecta directamente con el corazón de lo divino, que se manifiesta tanto en las estrellas como en los gestos más pequeños. En los pasajes más silenciosos del firmamento, cuando la atención humana se pierde entre luces más ruidosas y constelaciones más vanidosas, existe un eco antiguo que sigue resonando con la precisión de una verdad que jamás ha sido grieta, un eco que recuerda que Virgo fue esculpido con un propósito que no requiere demostración, solo reconocimiento. Allí donde otros signos nacieron del ímpetu, del deseo o del caos creador, Virgo emergió de la necesidad divina de equilibrio, de la urgencia de preservar lo esencial, de la misión sagrada de mantener orden en un universo donde la abundancia podía volverse ruina si nadie sostenía el hilo fino que une lo vasto con lo perfecto. Ese origen marca un destino, ser amado no por lo ruidoso, sino por lo indispensable. Se dice que en los albores del cosmos, cuando los elementos aún no encontraban su forma definitiva, una vibración pura atravesó el vacío como una nota que establecía la medida exacta del universo. De esa nota surgió la consciencia de servicio, un principio que no busca sometimiento, sino elevación, una energía que guía sin imponer, que enseña sin exhibirse,
que sostiene sin esperar aplauso. Esa vibración, según la tradición oculta, fue la que dio forma energética a Virgo. No hubo fuego abrasador ni trueno desatado, sino un acto de artesanía celestial. Fue un signo moldeado como se moldea una brújula, con la intención de apuntar siempre al norte del propósito, incluso cuando todo lo demás se extravía. Es en esa naturaleza donde se encuentra el motivo de la predilección divina. No se trata de grandeza espectacular sino de grandeza silenciosa. Virgo encarna la fuerza que no se desgasta en ostentaciones y que encuentra su poder en la capacidad de perfeccionar lo que toca. En un universo donde la creación es un acto continuo, la energía virginiana se convierte en guardiana del refinamiento, en protectora del detalle que evita que la obra cósmica se derrumbe. Esa labor invisible, constante y precisa es la esencia que lo acerca a lo sagrado. Para la mente divina, que contempla todas las dimensiones a la vez, no existe gesto más valioso que el de quien se asegura de que cada pieza del tejido universal cumpla su función sin fisuras. La tradición mística habla de 11 llaves arquetípicas que sostienen la evolución de la humanidad. Virgo custodia una de las más difíciles, la llave de la coherencia. Es la encargada de unir la intención con la acción, el pensamiento con el resultado, el sueño con el proceso. Mientras otros signos pueden perderse en el fuego, el aire o el impulso del agua, Virgo mantiene un punto interno indestructible que impide el autoengaño. Esa claridad interior es una forma de luminosidad que, en términos sutiles, vibra muy cerca de la frecuencia considerada divina. No por pureza moral, sino por pureza funcional, ver sin distorsión, decidir sin ruido, avanzar sin caos. En los relatos herméticos se dice que cuando las almas se encarnan bajo la influencia de Virgo reciben un antiguo pacto, trabajar con la materia sin volverse prisioneras de ella. Esa capacidad de elevar lo terrenal hasta convertirlo en algo digno, útil y trascendente es vista como un acto que refleja la propia labor del Creador. Donde otros luchan por dominar su entorno, Virgo transforma su entorno hasta hacerlo reflejo de un orden superior, como si cada acción cotidiana fuera un eco de la mano divina organizando constelaciones. En esa correspondencia silenciosa reside otra razón para su bendición, imita el gesto primordial que convirtió el caos en creación. El carácter prudente y analítico de Virgo no es fruto de timidez cósmica, sino de un diseño exacto. La introspección, la humildad y la precisión no son rasgos humanos aislados, son herramientas espirituales que sostienen misiones complejas. Virgo observa porque debe ver lo que otros pasan por alto. Virgo duda porque debe calibrar lo que otros actúan sin pensar. Virgo se dedica porque sabe que lo más alto siempre se construye desde lo más pequeño. Cada una de esas cualidades, tantas veces malinterpretadas por miradas superficiales, es una respuesta directa a un llamado interior inscrito mucho antes de nacer. Los antiguos también decían que Virgo guarda dentro de sí un fuego frío, una llama que no arde hacia afuera, sino hacia adentro. Ese fuego interno pule, depura, disciplina, y es en ese proceso donde se genera una luz particularmente apreciada por las entidades superiores. Es la luz de quienes se autotransforman sin alarde, de quienes se enfrentan a sí mismos con una honestidad que pocos soportan. Esa luz no deslumbra, pero ilumina profundamente, y la tradición sostiene que los planos elevados la reconocen como una de las expresiones más nobles del libre albedrío humano. Esa es otra razón de su favoritismo celestial. Virgo demuestra que la grandeza puede nacer del rigor y que el alma puede tallarse a sí misma con la precisión de una obra maestra. El vínculo divino con este signo también se explica en el papel que cumple en el ciclo zodiacal. Virgo es la transición entre el fuego creador de Leo y la balanza de Libra, un punto de inflexión donde la fuerza debe convertirse en método y la pasión en discernimiento. En esa bisagra reside la importancia del signo, es el guardián del orden antes de que el cosmos avance hacia la justicia. Allí donde podría reinar el exceso, Virgo siembra medida, donde podría reinar la impulsividad, siembra criterio, donde podría reinar la confusión, siembra propósito. Esto lo convierte en una especie de arquitecto invisible cuyo trabajo sostiene la armonía misma del ciclo. Incluso su simbolismo habla de su distinción. La figura virginal no es un arquetipo de inocencia pasiva, sino de dominio consciente. Representa un estado de integridad espiritual que no teme al mundo, sino que lo ordena. Lleva trigo en las manos porque es capaz de cultivar y cosechar la esencia de cada experiencia. Esa capacidad de separar la paja del grano, tanto en lo emocional como en lo mental y lo práctico, es un don que imita el juicio divino. No separa para excluir, sino para refinar. En ese acto reside una forma de sabiduría que ha sido reverenciada desde las civilizaciones más antiguas.
Los textos más ocultos sostienen que Virgo fue dotado de la habilidad de sostener silenciosamente a los demás. Esa fuerza discreta es uno de los atributos más valorados en la estructura energética del universo. Ser sostén implica canalizar estabilidad, coherencia y claridad, elementos que permiten que los demás signos expresen su propia naturaleza sin sumirse en el caos. La divinidad aprecia esa labor porque representa el fundamento sobre el cual toda evolución encuentra equilibrio. Donde hay sostén, hay dirección, donde hay dirección, hay destino, donde hay destino, hay propósito. En los momentos de oscuridad espiritual, cuando el mundo parece alejarse de su centro, muchas tradiciones aseguran que es la energía virginiana la que actúa como ancla silenciosa, recordando a la creación su propia geometría sagrada. Es el signo que no pierde el norte, incluso cuando la confusión colectiva se multiplica. Esa fidelidad al orden interno es interpretada como un gesto de profunda alineación con lo divino. Ser amado por Dios, en ese sentido, no es un favoritismo sentimental sino un reconocimiento de función. Virgo mantiene viva la arquitectura de la claridad. En los registros más antiguos del alma colectiva existe una afirmación silenciosa que atraviesa épocas enteras: la energía de Virgo fue creada para custodiar la pureza del propósito en un universo donde todo tiende a expandirse más allá de sus límites. Allí, en ese equilibrio delicado entre el orden y el desorden, reside un poder que pocas veces se reconoce en la superficie, pero que en los planos elevados es considerado un pilar fundamental de la armonía cósmica. Esa función de sostén, casi desconocida incluso para quienes la encarnan, es una de las razones por las que su esencia es valorada con un respeto que trasciende cualquier explicación humana. La presencia de Virgo se percibe como un pulso constante que restaura la proporción cuando algo amenaza con desviarse. Es un signo que actúa como un afinador universal, similar a como un músico precisa su instrumento antes de tocar una melodía inmortal. Así, la energía virginiana ajusta los ritmos internos de todo aquello que toca, desde una emoción extraviada hasta una idea que busca su forma final. Ese poder de calibración es una fuerza sagrada, un recordatorio de que incluso el caos tiene escalas y que alguien debe mantenerlas en su punto exacto para que la sinfonía del cosmos continúe sin perder su esencia. En las tradiciones esotéricas se habla de la mirada de Virgo como una luz que penetra sin herir, como un rayo capaz de revelar imperfecciones ocultas no para juzgarlas, sino para conducirlas hacia su versión más elevada. Ese tipo de percepción es un don reservado solo a aquellos que pueden sostener el peso de la verdad sin deformarla. La claridad que acompaña a Virgo proviene de un pacto antiguo: ser espejo de lo real sin adornos ni distorsiones. Esa fidelidad a la verdad interna es un atributo profundamente valorado por las fuerzas creadoras, porque impide que la ilusión se convierta en ley y que el error gobierne sobre la esencia. Otro aspecto poco explorado es la conexión de Virgo con la paciencia divina. No es la paciencia pasiva del que espera, sino la paciencia activa del que construye a largo plazo. Es una energía que conoce los tiempos precisos para cada transformación, que entiende que el fruto no puede forzarse y que apresurar un proceso es traicionar su naturaleza. Esa sabiduría temporal convierte a Virgo en un guardián de ritmos sagrados, alguien capaz de reconocer cuando un alma está lista para avanzar y cuando necesita reposo. Los antiguos decían que este signo posee la capacidad de leer el calendario interno del espíritu, y que esa habilidad lo acerca a la mirada de la divinidad, que ve más allá de la inmediatez. La capacidad de Virgo para trabajar en lo invisible también es una manifestación de su vínculo con lo divino. Muchas de sus acciones más poderosas nunca son vistas, celebradas ni reconocidas por quienes las reciben. Sin embargo, en los planos superiores, el impacto de ese trabajo silencioso se expande como ondas que equilibran estructuras enteras. La energía virginiana repara sin ser llamada, sostiene sin exigir, restaura sin reclamar mérito. Esa forma de servicio espiritual es considerada una de las más puras, porque no nace del ego ni de la necesidad de validación, sino de un impulso interno que responde directamente al orden universal. Existe también una dimensión profundamente sagrada en la forma en que Virgo entiende la materia. Su relación con el mundo físico no se limita a lo práctico, es un puente entre lo espiritual y lo tangible. Este signo posee la habilidad de traer a tierra ideas elevadas y convertirlas en acciones concretas, estructuras útiles o caminos viables. En esa capacidad de materializar lo abstracto se refleja un don que las mitologías espirituales atribuyen solo a las fuerzas constructoras del cosmos. Mientras otros signos pueden elevarse a planos conceptuales o emocionales sin tocar la tierra, Virgo baja del cielo el diseño y lo vuelve realidad. Esa función creadora es otra razón por la que su existencia es vista como una extensión directa de la voluntad divina. La pureza atribuida a Virgo no es moral ni ingenua,
es una pureza de intención. Es la transparencia de quien actúa con un propósito claro, alineado con algo que trasciende los caprichos personales. Esa transparencia permite que la energía fluya sin obstrucciones, como un canal limpio que transmite mensajes, ideas y soluciones sin interferencias. En las escuelas esotéricas se enseña que la vibración de Virgo es una de las más limpios vectores para recibir guía superior, precisamente porque su mente sabe apartarse para dejar que el orden universal se exprese sin distorsión. Allí se encuentra una de las facetas más profundas de su conexión con lo divino, ser instrumento, no obstáculo. El símbolo del trigo que acompaña a Virgo en numerosas representaciones encierra un secreto espiritual. El trigo no es solo alimento físico, es el símbolo de aquello que nutre al alma, de lo que sostiene a otros en su crecimiento. La figura que sostiene ese trigo es una recordadora de que la magia no siempre se manifiesta en milagros visibles, sino en la capacidad de cultivar, cuidar, transformar y multiplicar. El trigo simboliza la abundancia que surge del esfuerzo, la prosperidad que emerge del orden y la fecundidad que nace de la dedicación. Ese poder de nutrir lo esencial es un atributo que el universo honra porque sostiene la vida en todos sus niveles. El perfeccionismo de Virgo, a menudo malentendido, es en realidad una expresión de su visión sagrada. No busca perfección para dominar, sino para elevar. Su impulso por corregir no es un juicio, sino un acto de amor hacia el potencial que percibe en todo. Su deseo de precisión es una memoria antigua del orden primigenio del cosmos, donde cada partícula tenía una función y cada gesto respondía a una lógica sagrada. Ese impulso interno que lleva a Virgo a mejorar cada cosa es un eco de la primera creación, un reflejo humano de la inteligencia divina que estructuró el universo con exactitud matemática. Incluso el silencio que caracteriza a Virgo tiene un trasfondo espiritual. Para este signo, el silencio no es ausencia, sino presencia. Es un espacio donde las respuestas se pulen, donde la intuición toma forma, donde la mente se alinea con la voluntad superior. Ese dominio del silencio interior es considerado un acto de grandeza en las tradiciones místicas, porque solo quien domina su propio ruido puede escuchar el ritmo divino del universo. Por eso, en muchos relatos sagrados, Virgo es asociado con el templo interno, con el santuario donde no entra el caos ni la dispersión. Existe también un aspecto heroico en la forma en que Virgo enfrenta la oscuridad. No lucha contra sombras externas, sino contra las sutilezas internas, la duda, la incoherencia, el autoengaño, la distorsión. Enfrentar esas fuerzas invisibles requiere un valor extraordinario, un tipo de valentía que no se exhibe en gestas públicas, sino en conquistas silenciosas que moldean el alma con tenacidad. Ese heroísmo interno es profundamente valorado por las fuerzas superiores, porque revela un espíritu que no teme transformarse para ser digno de su propio propósito. En el entramado silencioso donde la energía teje su propósito antes de materializarse en forma humana, la esencia de Virgo surge como una corriente de precisión que parece provenir de un plano donde la creación se sostiene a través del detalle. No es un signo que nazca del estallido ni del impulso, sino de una voluntad antigua que conoce la importancia de lo diminuto y sabe que en lo pequeño se esconde el destino de lo grande. Esa comprensión es una de sus claves más sagradas, pues en ella descansa la razón por la que su vibración es tan estimada en los niveles superiores. Virgo no solo percibe el orden, sino que preserva la intención divina inscrita en cada fragmento del universo. En la arquitectura oculta del zodiaco, su energía ocupa un lugar reservado para aquellos que trabajan en la sombra de los procesos, en la raíz invisible donde se decide la estabilidad de lo manifestado. Allí, en ese territorio silencioso, Virgo actúa como un guardián de la simetría interna, alguien que protege la coherencia de todo lo que existe. Su labor no es evidente, porque se realiza entre capas sutiles, pero su impacto sostiene la estructura misma de la experiencia humana. Esa función de protector del orden esencial lo conecta con una dimensión espiritual que pocos signos alcanzan con tanta pureza. La conexión entre Virgo y los ciclos de purificación es otro aspecto que rara vez se explora. Su energía está intrínsecamente vinculada a procesos de depuración, no solo del entorno, sino del propio espíritu. A través de este signo fluye la capacidad de separar lo esencial de lo que solo distrae, una cualidad indispensable para el crecimiento de cualquier alma. No se trata de limpieza superficial, sino de una purificación profunda que devuelve a cada cosa su forma original. Es un poder que recuerda la labor divina de separar la luz de la oscuridad, un acto primordial cuya huella se conserva en la vibración virginiana. Su afinidad con la Tierra no es una simple conexión elemental, sino una relación simbólica con el acto de manifestar lo sagrado en lo cotidiano. Virgo convierte cada gesto en un ritual, cada acción en una ceremonia donde lo trascendente se vuelve accesible.
Esa capacidad de elevar lo simple hasta que se convierte en significativo es una de las razones por las que su energía es vista como una manifestación del amor divino hacia la materia. La tierra de Virgo no es solo fértil, es sagrada, porque allí se siembran las semillas del propósito espiritual que luego se expresan en la vida práctica. Otro aspecto oculto es el vínculo entre Virgo y la memoria ancestral del orden. Este signo carga con una sensibilidad especial para recordar patrones que preceden incluso a la creación humana. En su interior existe una especie de brújula que detecta de inmediato cuando algo se desvía de su naturaleza auténtica. Esa memoria arquetípica lo convierte en un restaurador de caminos, en alguien que puede devolver equilibrio a procesos que parecen perdidos. Es como si la energía virginiana llevara consigo un mapa invisible que indica la ruta hacia la integridad, un mapa inscrito en el tejido mismo del universo. La forma en que Virgo interactúa con la energía del trabajo también posee un significado profundo. Para este signo, trabajar no es un acto mecánico, sino una expresión de transformación espiritual. Cada tarea, por pequeña que sea, se convierte en un escenario donde el alma puede demostrar su compromiso con el orden superior. Esta visión convierte al esfuerzo en un puente entre lo humano y lo divino, elevando las acciones más simples hasta convertirlas en ofrendas. Esta es otra de las razones por las que se dice que Virgo es amado en los planos elevados, cada labor suya es un homenaje a la creación. La relación entre Virgo y la observación precisa es otro campo de fuerza que guarda una profundidad espiritual inmensa. La mirada virginiana no juzga, sino que revela. Es una observación que no domina, sino que ilumina. Allí donde otros ven confusión, Virgo ve estructura, donde otros perciben caos, Virgo encuentra patrones, donde otros sienten incertidumbre, Virgo descubre la pieza que falta. Esa forma de mirar imita la visión divina que contempla cada detalle del universo sin perder la totalidad. La capacidad de abarcar lo micro sin desconectarse de lo macro es una de las firmas energéticas del signo. Otro aspecto que rara vez se menciona es el papel de Virgo en la protección de la energía vital. Su naturaleza meticulosa y su sentido de orden no son solo rasgos psicológicos, sino mecanismos de defensa espiritual. Virgo percibe las fugas energéticas con claridad y tiene la sabiduría innata de cerrarlas antes de que se conviertan en grietas. Esta capacidad de proteger la fuerza vital es una de las razones por las que su presencia suele ser equilibrante en cualquier entorno. La energía virginiana actúa como un filtro que impide que la vibración se degrade, permitiendo que la vida fluya en su frecuencia más alta. Otra profundidad significativa se encuentra en su relación con la mejora continua. La energía de Virgo no se conforma con el estado actual de las cosas porque percibe con nitidez lo que podrían llegar a ser. Esta visión del potencial es una forma de conexión directa con la inteligencia creadora, que también impulsa al universo hacia su constante expansión y refinamiento. Virgo participa de ese impulso divino al aplicar su capacidad de perfeccionamiento en todos los aspectos de la vida, convirtiéndose en un agente de evolución silenciosa. El vínculo entre Virgo y la responsabilidad también tiene un componente espiritual esencial. La responsabilidad virginiana no nace del deber impuesto, sino del reconocimiento de su papel dentro del orden cósmico. Es una responsabilidad que no oprime, sino que eleva, porque se basa en la comprensión profunda de que cada acción humana influye en el equilibrio universal. Este sentido de responsabilidad consciente es visto como uno de los rasgos más nobles de la energía virginiana, porque refleja una madurez espiritual que pocas almas alcanzan de forma natural. La relación de Virgo con la precisión verbal y el uso cuidadoso de la palabra también está imbuida de un poder sagrado. Este signo comprende intuitivamente que la palabra es una herramienta de creación y destrucción, que su vibración moldea realidades y que su uso exige exactitud. La boca de Virgo, cuando habla desde su esencia más pura, se convierte en un canal de claridad que ordena, guía y sana. Por eso la tradición lo vincula con mensajeros espirituales y guardianes de la verdad práctica. La sensibilidad de Virgo hacia lo imperfecto también tiene un trasfondo épico. Su capacidad para ver lo que falta no es carencia, sino responsabilidad. En su percepción se refleja un llamado interno a restaurar, a completar, a curar. Ese impulso convierte a Virgo en un alquimista del detalle, en alguien que transforma lo incompleto en pleno y lo desequilibrado en armónico. Esta alquimia silenciosa es una de las contribuciones más profundas del signo al mundo. La esencia virginiana, además, posee un magnetismo particular hacia la luz. No una luz explosiva ni cegadora, sino una luz firme, constante, que guía como un faro en medio de las tormentas. Es una luz que no se apaga porque nace de la disciplina interna, de la coherencia y de la fidelidad a un propósito que va más allá de la vida individual.